servidores donde esté desplegado funcione bien, todo vaya correcto, estemos midiendo lo que tenemos que medir y veamos que todo va perfectamente, y si no va perfectamente, pues tomar medidas al respecto, ¿no? Al final, esa revisión de que todo está funcionando como se esperaba es lo que nos da datos, lo que nos da información para planificar de nuevo las siguientes acciones en nuestro negocio, meter nuevas funcionalidades a nuestro producto software, arreglar problemas que los usuarios nos estén reportando, etcétera. ¿Vale? Y bueno, a lo largo de todo este tiempo somos una empresa que somos muy conocidos, principalmente porque estamos ahí un poco en la trastienda de muchos clientes grandes con los que hemos trabajado a lo largo de estos 11, va para 11 años, ¿no? Cumplimos 10 años en noviembre del año pasado. Algunos de ellos os sonarán: ArcelorMittal, Nestlé, la Fundación Web, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, Acciona, lo que antes era Orange y antes era Más Móvil, que ahora es Más Orange, Telefónica, el Comité Olímpico Internacional, TISOFT, que es una multinacional que llevaba muchos años trabajando en Sudamérica y factura decenas de millones de dólares, y que le hemos ayudado a establecer su negocio en España. Muchas startups con las que hemos colaborado y otras muchas empresas con mucho tiempo en este ámbito, pero que necesitan un refuerzo puntual o continuado en la mejora de cómo los equipos rinden en la fabricación del software. ¿Vale? Bueno, si voy a intentar explicarlo, obviamente todo son conceptos técnicos a veces con cierta complejidad. Voy a intentar explicarlo de manera que lo entendáis todos, y si alguien en algún momento dado tenemos tiempo bastante, no las he hecho densas para que tengamos tiempo en todo caso de preguntas, de que luego podáis entender bien el ejercicio que os voy a plantear al final. Así que levantáis la mano y vamos viendo, ¿vale? Y me vais preguntando. Bien, el tema es que las organizaciones, que son nuestros clientes, en general muchísimas organizaciones, son creadoras de software o les crean software, son receptoras de software de proveedores externos, y a veces incluso las dos cosas. Tienen equipos propios que hacen desarrollo de software y tienen además empresas que los refuerzan creando software. A veces los distintos equipos se mezclan, a veces la empresa tiene un equipo interno que hace determinado software y otros hacen módulos para ese software, otras piezas de software que, que al final ayudan a que el negocio funcione, ¿vale? De una manera u otra. Y lo que se intenta es que todo el mundo tenga unas reglas homogéneas en la gestión del proyecto, que sean comunes, pues, a los proveedores externos, a los desarrolladores internos, a los distintos equipos de distintos departamentos, etcétera. ¿Vale? Vamos a hablar de muchas cosas técnicas, pero hay una serie de pilares, como también vamos a comentar más adelante cuando hablemos muy brevemente de metodologías de gestión de proyectos software. Uno es el compromiso, ¿vale? Hay aspectos que cuando hablemos más adelante por ejemplo, de Scrum, de una metodología que basa en el particionado de todo todas las tareas que hay que hacer en sprints, y una serie de acciones que tienes que tomar para ir iterativamente construyendo y mejorando un producto software. Y tiene un apartado especial en la parte de lo que es el equipo y cómo el equipo está ensamblado en aspectos que no son los técnicos, sino el compromiso principalmente con el resto del equipo, el levantar la mano cuando ves una cosa que está mal, no tuya solo, sino de algo que pueda estar haciendo el otro, para que cuando alguien haya cometido un potencial error y no se está dando cuenta, pues darse cuenta, que estén en las reuniones mezclados tanto gente de negocio como gente técnica desde el punto de vista tanto de desarrollo como de sistemas, ¿vale? Y que al final ese concepto de piña y de estar todos a una es lo que realmente hace que los proyectos vayan adelante, porque la parte técnica de una manera u otra se acaba resolviendo, pero cuando el equipo no funciona como una piña y hay distintos intereses, distintas fuerzas tirando en distintas direcciones, pues es donde los proyectos se tuercen. Y yo diría que casi al 90% de los problemas que encontramos en los clientes vienen de estar trabajando de una manera en la que cada uno estaba a lo suyo, no había una preocupación por el proyecto en global, etcétera, y eso es matador, ¿vale? Luego la priorización.
Vamos a hablar muy por encima de la idea de que vamos a tener una pila de producto en el cual vamos a tener pues una serie de tareas de proyecto que van a ir definiendo lo que tenemos que ir haciendo a continuación y es muy importante priorizar. La gente muchas veces hablan entre ellos, uno marea la cabeza al jefe, el jefe dice pues ahora vamos a, sobre la marcha vamos a dejar esto y empezar a hacer esto otro. Todo eso al final causa lo que se llama desperdicio, ¿no? Que son horas inútiles que echamos en cosas que luego se tiran a la basura en favor de repriorizaciones porque alguien lo decidió, etcétera, ¿vale? Eso es otro de los aspectos matadores un poco en todo este tema de rendimiento en torno a la fabricación del software. Intentar documentarlo todo porque, aunque no haya que escribir el Quijote para documentar cada una de las cosas que hemos aportado o que estamos aportando al proyecto, sí hacer un resumen breve, porque es muy posible que si el proyecto va bien, tenga que crecer en personal y no se puede estar, bueno, se puede y se debe estar atendiendo a personal nuevo que entra en el proyecto y formarle en cómo está todo montado, en qué es lo que se hizo, qué es lo siguiente que hay que hacer, etcétera. Pero si está bien documentado, es más fácil que, bueno, primero léete el documento, inviertes tu tiempo y luego ya vamos viendo, ya practicando sobre el proyecto en sí, todos esos conceptos y lo que supone el onboarding, ¿no? La subida de una nueva persona a un proyecto, pues se puede hacer en menos tiempo y con más calidad, si todo está bien descrito. Y no hay mejor documentación que la automatización. Llega un momento en que hay procesos de los que vamos a hablar a lo largo del ciclo de vida del software, que está muy bien que los documentemos, pero si hay algún tipo de script o de programa que implementa ese proceso y lo ejecuta, no hay nada que explicar, es entender bien ese programa, por si lo hay que modificar o lo que sea, y ejecutarlo, ¿vale? Pues por ejemplo, que coja, que se compile el código de nuestra aplicación y que se suba al servidor que se tiene que subir para que liberemos una nueva versión del software a la gente, ¿vale? Bien, al público. ¿Qué es DevOps? De manera, digamos, súper breve. Es una filosofía, ¿vale? No es una metodología. Metodologías, hablaremos de alguna de ellas. No es una metodología y es una filosofía en el sentido de que no es algo con unas normas estrictas, sino que es una manera de trabajar. Y que básicamente lo que hace es proponer que se divida la gestión del ciclo de vida del software en esos 8 pasos que vemos ahí y donde el último realimenta el primero, ¿vale? Se supone que en DevOps de lo que te encargas es de que cada una de esas fases que vamos a comentar ahora esté bien claro qué es lo que hay que hacer en ellas y que haya una interfaz entre cada una y la siguiente. ¿Vale? Y eso normalmente se consigue con herramientas, tanto de uso gratuito, que es en lo que yo en general me suelo basar, aunque no siempre lo haga porque a veces pues hay que hablar de la que es mejor y que para empezar tiene un uso gratuito y luego pues si hace falta pagar pues será porque el negocio va bien y su coste es asumible, ¿vale? Y esto lleva, si seguimos esta filosofía, la idea es que vayamos a una entrega continua de software, de manera que podamos entregar software de manera más rápida, más frecuente, es decir, que no vayamos a ir de una versión 1.0 de un programa que hagamos a la 2.0 y que eso nos lleve 8 meses, ¿vale? Y estemos parados, sino que vayamos pues publicando la 1.0, la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4 hasta que tengamos la 2.0 y vayamos haciendo cambios más pequeñitos que entreguemos de manera más frecuente, ¿vale? Y que entreguemos con mayor calidad. Voy a hacer mucho hincapié dentro de las 8 fases, voy a intentar explicar los conceptos hasta el punto que creo que como introducción debéis recibir, pero fundamental. Todo lo que se haga lo hay que probar y que antes de que lo entreguemos hagamos todo lo posible por cualquier fallo que pueda tener, que lo hayamos probado primero en el laboratorio antes de sacarlo al público y el público se empieza a quejar de funcionalidades que no están bien pensadas o que tienen fallos, tienen errores, etcétera, ¿vale? Y otro aspecto importante es la reducción del tiempo de respuesta ante fallos. Es decir, fallos, por mucho que nos pongamos, por muchos años que tengamos de experiencia, pues porque nos creemos los mejores y en un momento dado levantamos el pie en todas estas reglas que hay que seguir, te descuidas un poco, publicas un software con una nueva versión del software con un bug, con un error, y eso le puede pasar a cualquiera. Lo que hay que también intentar es que cuando se produzca ese error lo detectemos de la manera más rápida y respondamos y lo corrijamos de la manera más rápida. ¿Vale? Os comento brevemente, y luego vamos a entrar un poquitín en detalle en cada una de ellas, qué es
¿Qué son estas fases? La primera es la fase de planificación, ¿vale? Estamos hablando del software, de hacer software. Hay una, digamos, disciplina dentro de las ciencias de la computación, que es la ingeniería del software, y como buena ingeniería, obviamente, la fase principal y donde muchas veces están todos los quebraderos de cabeza es la planificación de proyecto. Pues ahora que ir planificando, ya lo veremos luego. No solamente las distintas features, las distintas características que van a componer el software que nos han encargado o del cual somos responsables o dentro del cual estamos desarrollando, eh, sino todo el entramaje, pues por ejemplo, de tener montado un ciclo de DevOps. Pues cuando una empresa empieza desde cero, empieza en paralelo a que va planificando, pues yo quiero que mi software tenga, o sea, una aplicación web y que esa aplicación web, pues una aplicación hecha, por ejemplo, con el framework Angular y el backend esté hecho en Java y ir viendo cómo se comunica el frontend web cuando lo usa un usuario en el navegador, cómo va haciendo peticiones al servidor, cómo el servidor está bien diseñado. En paralelo a todo eso, yo tengo que planificar cómo voy a organizar el proyecto, pues por ejemplo, en la fase code, qué repositorios voy a tener que crear en un proveedor de repositorios Git, por ejemplo. Para la construcción de la aplicación de la siguiente fase, pues tengo que levantar un servidor como Jenkins, de manera que cuando haya un cambio en el código, pues coja el código fuente, si por ejemplo es la aplicación Java, la compile y genere un fichero punto .jar o punto .var o punto .ear, el formato de entregable binario Java que sea. A continuación le pasemos unas pruebas a ese software recién generado. Si esas pruebas pasaron, eh, liberemos una nueva versión del software. En función de distintos criterios, liberaremos ese software primero en entornos de prueba internos y si finalmente va pasando todas las pruebas, desplegaremos a producción. El software posteriormente estará operando, es la fase operate que vemos aquí. eh, Estará operando pues en un servidor por ahí, puede ser cloud, en un ordenador que yo tenga enchufado a la red o donde yo lo decida en función de las posibilidades técnicas y económicas que yo tenga. Y luego habrá que monitorizar, ¿vale? Hay que monitorizar no solamente cómo está rindiendo nuestro software, sino cómo estamos rindiendo como equipo en cada una de las 8 fases de DevOps. Es decir, yo tengo que estar preocupándome de que mi software mejore y al mismo tiempo de que nosotros como equipo, en torno a esta filosofía y a metodologías de software, que vamos a comentar alguna cuando hablemos de la fase plan, que todo lo que pueda ser mejorable lo mejoremos, ¿vale? Siempre todo esto, entre comillas, porque, bueno, como bien se suele decir, lo perfecto es enemigo de lo óptimo, ¿vale? No hay que ir a la perfección en la fase de deploy cuando a lo mejor tenemos problemas gordos en la fase plan, ¿vale? Entonces, siempre hay que ir buscando cuál es la fase que está la más débil e invertir en mejorarla, ¿vale? Entonces, en la fase de planificación, de lo primero que tenemos que hacer cuando montamos una empresa de cero es preparar todas las herramientas y que se hablen entre ellas adecuadamente, que van a ir ayudándonos a lo largo del ciclo de vida del software, ¿vale? Y de lo que os fui explicando un poco todo eso, ya os fui adelantando un poquitín todo lo que es cada una de las fases. Así que vamos a ir un poquitín una a una dentro de cada una de ellas. Bueno, digamos que es importante también en cuenta que no todo lo que es el ciclo de vida del software es DevOps. DevOps es una filosofía que intenta que haya una buena relación entre lo que hay a la izquierda, que es todo lo que concierne a los desarrolladores, la parte dev, y lo que concierne a lo que tradicionalmente eran los equipos de sistemas, ¿vale? Que son los encargados de los servidores, del cloud, de lo que sea, ¿vale? Y que haya un flujo entre ellos. Y que luego dentro del dev y dentro del ops, pues si dentro del dev está plan, code, build y test, pues que todo eso, gente que está especializada pues en planificación de proyecto, los que codifican o implementan el software, ¿vale? A través de, como se dice vulgarmente, tirar líneas de código, que eso se haga de manera con criterio y eficiente a partir de lo que nos han pasado desde la planificación. El que monta el servidor que hace la construcción y el testing y la entrega continua del software, ¿no? Ya veremos luego que estas fases muchas veces se encadenan de manera automatizada una tras otra, ¿no? Pues cuando hay un cambio en el código, se ejecuta luego lo que vamos a ver luego que es un pipeline, que suele ser un pequeño script que lo que hace es construir, lanzar pruebas automáticas del software y si todas ellas pasan, pues entregarlo, pues de manera un poco explicada de manera informal
en una carpeta, ¿no? Y que a partir de esa carpeta luego podamos coger ese contenido y desplegarlo a un servidor y que la gente lo pueda usar. La gente puede ser en un entorno previo, en un entorno de pruebas interno, probadores internos de la casa especializados en probar la aplicación cuando vieron que en la planificación se había pedido tal o cual cosa, o si lo hacemos ya a producción, pues el público destinatario de nuestro software, ¿vale? Eh, y luego ya en la parte de operaciones, pues bueno, lo que es la gestión de la recepción del software cuando nos lo entregan en la fase de release, el despliegue, que también va a ser automatizado o puede ser automatizado, como podemos ver. De hecho, debe ser automatizado. Toda la gestión de las operaciones y de los servidores y demás, que eso es un mundo en sí mismo. Y luego la monitorización de todo, ¿vale? Y a partir de la monitorización, cogemos datos para ver cómo seguimos planificando el futuro de nuestro producto software. Eso no es todo, ¿vale? Y apunto ahí además que, si bien yo voy a poner hincapié en que hoy os centréis, nos vamos a centrar un poquitín más en lo que supone, al nivel un poco que trabajáis vosotros, todo lo que es el testing, recomendaciones genéricas, ¿vale? Porque no da tiempo para hacer pruebas prácticas sobre ningún proyecto software sencillito ni demás, aunque os dejaré por ahí uno de referencia que, bueno, es un poquitín complejo, pero según vayáis avanzando en vuestras etapas formativas, puede estar bien que lo tengáis como referencia. La madre de todos los problemas es la falta de planificación, por las prisas normalmente y porque la dirección de una organización, pues hoy te dice esto es lo que más prisa me corre y pasado mañana habla alguien del consejo de administración con otro de otra empresa, fueron a comer y de repente lo que es más urgente es lo otro, ¿no? Eso es matador, ¿vale? Es matador a la hora de rendir. Aparte de DevOps, hay, digamos, extensiones de DevOps como puede ser BizDevOps, donde al 8 tumbado esto, al símbolo infinito de DevOps, se le suma un círculo, ¿vale? Porque hacemos hincapié en todo lo que es que negocio, que es el que nos dará los requisitos de qué es lo que quiere que los técnicos hagamos con ese software, que es el que da de comer a la empresa, ¿vale? eh, Planifique bien, que ya en sí es un arte en sí mismo, ¿vale? Porque sobre todo hay que involucrar a equipos de negocio que son de alta dirección en muchas ocasiones y cuanto más arriba vamos en la organización, a veces más difícil es de educar la gente. Entonces, pues hacer ese hincapié. Y eso ya nos lleva ya no solo a la planificación, como os decía antes, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Scrum, pues sprints quincenales en los que quincena a quincena nos van diciendo lo que vamos a tener que ir haciendo, sino que cuando vas a BizDevOps, la gente de negocio, aparte de esas quincenas, ya va diciendo o adivinando, aunque sea grosso modo, qué es lo que va a haber que ir haciendo a meses vista. Y eso acaba siendo una gestión, lo que se suele llamar una gestión de portfolio de la estrategia de la organización y ellos planifican a meses, incluso a veces años vista, y cuando esos meses se van acercando es cuando los vamos partiendo para tener el trabajo de esta quincena, por ejemplo, la siguiente, y ya cuando los equipos son eh, muy maduros, pues incluso hasta la quincena siguiente o dos quincenas después, ¿vale? Ya cuanto más te vas alejando en el tiempo, más incertidumbre hay, pues porque el propio software que vas haciendo va ocurriendo cosas, hay errores que hay que corregir, con lo cual no tengo tiempo para meter tantas nuevas funcionalidades como querría, etcétera. Luego está la extensión de DevOps e ITSM. ITSM es gestión del servicio TI y está relacionado, aquí tenemos aquí, pues eso, conceptos como el de un Service Desk, un Customer Portal, un sitio de soporte, unos SLAs que hay que cumplir, ¿vale? Entonces, aparte de que esté el equipo de desarrollo y el de operaciones con una planificación que va alimentada tanto por lo que ellos van viendo que va ocurriendo en el proyecto a través de la fase de monitorización, como por nuevas peticiones que en la fase plan nos llegan del equipo de negocio, pues cuando yo estoy publicando una aplicación, pues tendría que tener, si es una aplicación con un público más o menos grande, bueno, y si no también de una manera, digamos, más artesanal o de una manera más profesionalizada, digamos, pues tendremos que tener un service desk, tendremos que tener a alguien o al teléfono o atentos a una dirección de correo o atentos a herramientas como ServiceNow o Jira Service Management, donde la gente la podemos dar de alta y nos puede meter tickets de incidencias de cosas que están pasando, ¿vale? O incluso las tres cosas a la vez, ¿vale? Eso va a hacer que recibamos peticiones, quejas, sugerencias de nuestros usuarios
tanto externos como internos, de la propia gente de la empresa que también se dedique de vez en cuando a ir testeando, a dedicar tiempo a testear cómo está la aplicación para encontrar fallos antes de que los encuentre un cliente externo o un usuario externo, ¿vale? Entonces, todo eso hace que a partir de ahí recojamos información que también se meterá en la fase de planificación y hará pues que tenemos que corregir un error, que por las sugerencias de la gente veamos que hay que meter una nueva funcionalidad que nos están pidiendo, etc, etc, ¿vale? Y entonces por ahí entra lo que ocurre en la fase de ITSM, entra también la fase de planificación del ciclo de DevOps. Y luego está también lo que se llama la extensión de SecDevOps, que prácticamente hoy en día, con todos estos temas que hay de ciberataques y de violentar aplicaciones y demás, es segura. Y yo, de hecho, cuando hablo de DevOps, explico solamente la parte de DevOps más sencilla, pero cuando profesionalmente digo que me dedico a DevOps, me dedico a SecDevOps, porque hay que tomar medidas de seguridad en prácticamente cada uno de los pasos de la aplicación. Cuando estoy en la fase code, cuando alguien está tirando código, bueno, pues no puede meter líneas de código que impliquen que alguien pueda hacer cosas que no se desean. Uno de los típicos fallos que prácticamente hoy en día todos los frameworks de desarrollo de código ya tienen herramientas para evitar que te descuides en ello, e incluso hay analizadores de código automatizados, como vamos a comentar un poco por encima, que ya te van a cantar que ahí acabas de meter un agujero de seguridad, pues que, por ejemplo, por la manera en que hayas creado un formulario web, lo que meta eh, la persona en un campo del formulario web sea una sentencia SQL que va y hace una consulta de cuántas tablas tiene nuestra base de datos y si no está bien protegida la base de datos y el usuario que hace la petición desde la aplicación web tiene permisos que no debería tenerlos, pues se entere de todo el contenido, se puede llegar a enterar de todo el contenido que tenga nuestra base de datos, que está en la trastienda un poco del software que hemos fabricado, ¿vale? Es lo que, por ejemplo, se llama una inyección SQL en, en el código que se ejecuta cuando un usuario opera en nuestra aplicación, ¿vale? Hasta el momento vais siguiendo un poco los conceptos ¿vale? El paso a paso de lo que supone hacer software según esta filosofía, y luego hablo para que nadie pueda decir, oye, dijo Nacho que DevOps era todo y que sabiendo DevOps ya sabes de todo. No. Desgraciadamente todo esto es más complicado y lleva muchas más cosas, ¿vale? Es algo que tampoco os tiene que desesperar, son conceptos que tenéis que conocer, pues porque normalmente vosotros entráis en una empresa y vamos a suponer que si sois de la parte de desarrollo, pues os dedicaréis a la fase code. Os van dando tareas para ir haciendo cosas, vais cambiando el código y luego eso, pues si la empresa lo tiene un poco bien montado, cuando hagáis el código y marquéis que lo queréis dar por entregado, eh, se lanzarán ciclos continuos de construcción automatizada, testing automatizado, entrega de la versión X del software, el binario, el punto zip de la aplicación web, el punto jar de una aplicación Java, el punto exe de una aplicación para Windows, de un instalador para Windows, lo que sea, ¿vale? O si, por ejemplo, os dedicáis a la parte de sistemas, pues seguramente estaréis más en la fase operate, ¿vale? En tener bien preparados todos esos servidores en los que se va a desplegar el backend, va a estar el servidor Apache en el cual se va en una carpeta a desplegar la nueva versión de la aplicación web que desde la parte de desarrollo se haya hecho, etcétera, ¿vale? Eso no es todo. Todo esto y muchas cosas más que no hay tiempo para explicar, hacen que, sobre todo cuando hagamos un software a escala, un software empresarial importante, haya que tener en cuenta, y por eso hay muchos especialistas. Cuanto más idea tenga uno del todo, más fácil es que cuando ocurran cosas sea capaz de levantar la mano y decir, oye, que yo me estáis pidiendo aquí en la fase de planificación que meta este código, pero es que este código, a mí me da la impresión que esto va a tirar de CPU, así que la gente de operaciones mire, porque igual tenemos que hacer unas pruebas de rendimiento de qué pasa cuando la gente le dé caña al software, porque igual los servidores que hay ahora no son suficientes, ¿vale? Entonces, está muy bien siempre tener la mente lo más amplia posible, porque lo que nosotros hacemos en una de las fases en las que nos hayan asignado puede tener implicaciones en otras, ¿vale? En cuanto primero lo veamos, de ahí viene lo que había comentado antes del pilar del compromiso, ¿no? De decir, ya estoy viendo que aquí va a pasar algo, levanto la mano, ¿vale? No es culpa, por hablar de culpas, no es culpa mía, pero alguien no pensó en que al pedir esto, pues por ejemplo, los servidores que tenemos se quedan cortos, ¿vale?
¿Me vais siguiendo más o menos? ¿O os suena todo esto un poco a chino? ¿O os hace sentido con el concepto que tenéis de lo que es hacer software? ¿O cómo lo veis? Entiendo que si no decís, si no levantáis la mano, doy por hecho Hay que iconos que dicen que bien. No sé si tú puedes ver los iconos. no, porque si Ah, estoy te solamente con una envi- pantalla, vale, sí, voy poniendo vale, te ahí. envían Vale, ahora ya iconos, lo tengo sí, colocado, ya sí. veo Y los a mí OKs. me recuerda mucho a lo que es la filosofía, al Lean Manufacturing, pero veo Sí, que el Lean es aplicado a procesos de producción y el DevOps sí. al ámbito del desarrollo y operaciones de software, ¿no? Sí, son todo Vale. conceptos que vienen ahí de cuando Toyota ahí en los Sí, años, sí, creo que fue 30, empezó con todos estos temas Lean en la fabricación de automóviles y lo que se hizo fue adaptarlos a la gestión de cualquier tipo de proyecto y la industria del software los adoptó. O sea, que cualquier cosa, como bien dice Natalia, que podáis leer de Lean y luego, como vamos a ver ahora, por ejemplo, de Scrum o de Kanban, si leéis libros de esas tres cosas, vais a ver que los conceptos principales son los mismos. El tema es cómo los adaptas a lo que estás fabricando. Unos fabrican coches con piezas y nosotros, cada programador hace una piececita de algo más grande que es un software que publicamos ahí o que ofrecemos a una audiencia. ¿Vale? qué bien. Bien, seguimos. Vamos a empezar con la fase plan, ¿vale? Lo primero en la fase plan, en un proyecto software, y sería casi la primera tarea de la fase plan, o incluso anterior a montar la fase plan, cuando montamos nuestra startup, por ejemplo, es decidir qué metodología de proyecto, y esto ya es una metodología, no es una filosofía, es una metodología que ya va a ser más estricta de cómo vamos a ir gestionando el proyecto, ¿vale? Y las dos, bueno, hoy en día lo que más está en boga son metodologías ágiles, que vienen también heredadas de las aproximaciones Lean que comentaba Natalia, y que las dos más típicas son Scrum o Kanban. No vamos a dar una clase de Scrum y de Kanban, pero típicamente en Scrum lo que vamos definiendo es lo que se llama la pila de producto, es decir, todas las características que queremos que nuestro software vaya teniendo y vamos partiendo el implementar todas esas características en sprints, que suelen ser típicamente quincenales, 2, como mucho 3 semanas, porque si te vas a más, eh, pueden pasar muchas cosas por el camino y que el resultado del sprint no sea exitoso. ¿Vale? Como siempre, cuando al final es todo el paradigma de divide y vencerás, ¿vale? Pero si divides demasiado, luego para juntar todos los resultados de los subproblemas en que dividiste el problema más grande, igual te vuelves loco. Y si intentas resolver de frente un problemón sin dividirlo, pues seguramente te la vas a pegar, ¿vale? Eso hay, por ejemplo, hay una recomendación que tenía Atlassian, que es el fabricante de Jira, que es esta aplicación que os pongo aquí, por ejemplo, y que luego más adelante vamos a ver, que es dividir las tareas en trabajo que puede hacer una persona como máximo entre 2 y 3 días, ¿vale? Es decir, si la jornada laboral fuese de 8 horas, pues entre 16 y 24 horas. Es el trabajo máximo, eh, el tamaño máximo que puede tener una tarea en la que dividamos el proyecto. Hay momentos y motivos en los que una tarea tiene que ser de 5 días porque es impartible, y aunque no es partible en su definición, sí que puede haber 2 o 3 personas trabajando en paralelo, y hay otras cosas que me piden, que es que me llegue una tarea que es cambiar un estilo CSS en la web para que se vean los colores mejor, y eso se hace en 2 horas, ¿vale? Entonces, todo tiene que tener su lógica. Entonces, en Scrum vamos partiendo todo lo que es la pila de producto en sprints, vamos a suponer quincenales, ¿vale? Y dentro del sprint, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, el concepto de un sprint, lo vamos a ver más adelante, y luego dentro del sprint, pues tenemos las tareas, las que hay que hacer, y las vamos llevando de izquierda a derecha a que están en progreso, a que las paso a nuestro manager, por ejemplo, para que las valide y a que éste las dé por hechas, ¿vale? Eso es Scrum. En Kanban, bueno, Scrum es eso y más, pero os lo simplifico. Y en Kanban solamente tenemos este panel, no hay sprints, porque suele ocurrir que estamos en un sitio en el que se reprioriza mucho. Tengo ahora mismo un cliente muy grande, el principal que tenemos, y están locos con hacer sprints en Jira, y los sprints no se cumple ni uno, porque empiezan en medio del sprint, me metes tareas nuevas y no acabo las que me habías encargado. Entonces, déjate de los sprints. Hay que ir a un Kanban, que es yo tengo aquí las tareas por hacer, las pongo en progreso, cuando las acabo las valido, las hago, pero eso cuando las tengo en progreso, de repente alguien me pide que haga otra cosa y yo tengo que retirar la tarea en progreso y ponerme y pasar en progreso la nueva.
Y entonces en Kanban lo que mides, mientras que en Scrum tú mides que a lo largo de las quincenas planifiquemos y acabemos lo que se planificó, en, en Kanban tú admites que eso no va a ser posible, ¿vale? Que va a haber repriorizaciones constantes y lo que mides es el work in progress, ¿vale? Que lo que vayas metiendo en progreso no desborde la capacidad del equipo, ¿vale? Que eso también se hace en los sprints de Scrum, cuando tú vas encargando el trabajo al equipo para que cada uno en esa quincena de ese sprint actual haga lo que le toque, pues obviamente tienes que tener en cuenta pues, que no puede exceder lo que se le encargó, las 80 horas de trabajo que tendrá en las 2 semanas, ¿vale? Bien, es muy importante, además, clasificar las tareas para luego poder hacer análisis. Entonces, tú aquí puedes ir metiendo etiquetas y estableciendo ciertos sistemas de organización como las épicas. Las épicas son, digamos, un paraguas en el que metemos todas las tareas que son del mismo tipo. Entonces, si a mí me piden, haz la pantalla de login, haz que el login vaya por usuario y contraseña, haz que el login vaya con autenticación con Google, haz que vaya con autenticación con Apple y con Microsoft, ¿vale? Pues todas esas tareas, esas 4 o 5 tareas que dije, entran dentro de una épica que sería la de autenticación del usuario, ¿vale? Y así podemos ir organizando muy bien lo que vamos haciendo. Aparte, yo puedo añadir etiquetas o lo que, por ejemplo, en Jira llaman componentes. Un componente sería cada uno de los módulos en los que yo puedo dividir mi software. Frontend, oye, los que hacen la parte web. Backend, oye, los que hacen la parte de Java. Oye, base de datos, los que trabajan en tener bien modelada la base de datos, ¿vale? Y yo así puedo ir viendo cuánta carga de trabajo tenemos en base de datos, cuánta carga de trabajo tenemos en web, cuánta carga de trabajo tenemos en la parte del backend Java, por ejemplo. Y también, pues, por ejemplo, ver dónde hay más errores, dónde hay más problemas, etcétera, porque, bueno, donde hay más errores y problemas es donde tengo que poner el foco y fortalecer al equipo para, o bien darle una formación para que eso no ocurra, que venga alguien más maduro en el equipo y forme a los más jóvenes, o incluso, pues, meter más gente porque se está viendo que esa parte la habíamos subestimado en su complejidad, ¿vale? Y todo esto nos va a dar una idea, si lo organizamos convenientemente, con que vamos a conseguir una relación entre las tareas en la planificación y lo que vamos a ir implementando en el repositorio, típicamente Git, que es la tecnología que hay ahora mismo. ¿Alguno habéis utilizado Git? ¿Os suena? ¿Lo estáis usando en clase para prácticas o demás? No veo ninguna mano. ¿Alguno le En nuestro suena? caso sí, utilizamos Git, pero algo básico, un Vale. push, un... Vale, bueno, pues eso es suficiente porque yo os voy a dar algunos conceptos por adelantado que seguramente más adelante os dirán, pero que os van a servir para ver cómo enganchan los conceptos de lo que pasa en la fase plan con lo que pasa en el código y lo que pasa luego en las fases posteriores, ¿vale? Porque habíamos dicho que una de las metas de DevOps era lograr que fuese una máquina engrasada la evolución de todo lo que van pidiendo y cómo todo se va construyendo a lo largo de las 8 fases, ¿vale? Entonces voy a deciros por encima cómo conseguir eso, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios de la fase plan? Pues bueno, si estamos hablando de ingeniería del software, todo lo que conlleve ingeniería, ¿vale? Independientemente de que seáis ingenieros o seáis FP, no vayáis a la titulitis, ¿vale? Hice el concepto de la disciplina del software engineering, como lo llaman los americanos, donde hacer software engineering lo puede hacer cualquiera con cualquier título. Incluso en mi empresa, el mejor ingeniero de software que tengo es un físico. Y el mejor especialista que tengo en Java es una persona que estudió FP de electricidad y tengo relación con él, sabía que era bueno, que tenía la cabeza volada para el software y dije, yo te voy a contratar, te voy a enseñar Jira y ahora mismo, por ejemplo, en la empresa esta de Tsoft, esta multinacional latinoamericana que os comentaba, no hay ninguno que sea como él y muchos tienen títulos de ingenieros y de doctores y tal, pero bueno, es la capacidad de cada uno la que al final te define, ¿no? Y en este caso, pues hablamos de ingeniería del software, no de títulos, ¿vale? Eh, y da mayores beneficios según el resto de fases, me va pudiendo ofrecer traza de lo que va ocurriendo en ellas para poder monitorizar, sacar información y que esa información me permita tomar decisiones informadas
de qué hago en el próximo sprint o los de negocio que planifican a 3, 4, 5 meses vista. ¿Vale? Si entramos en esta vista, esta es de un proyecto, ya tiene un montón de tiempo, esto, y vemos pues que metimos tareas. Estos que tienen estos checks azules son todo tareas, ¿vale? Lo empezamos a modelar de manera sencilla y una es, estábamos en el sprint 2, bueno, pues habíamos definido lo que es todo este tema. Ya me estoy adelantando con algunos términos que aparecen aquí, pero porque lo entendáis. Pues esta primera fase lo que dice, hay que definir los ciclos de integración y de entrega continua en un entorno distinto al de test. El de test era el nuestro interno, y esto era para hacerlo para un cliente, y el cliente tenía, bueno, unas reglas un poco complicadas para montar cosas en él, ¿no? Entonces nosotros en el primer sprint montamos el CI/CD, todo este rollo de cuando cambia el código, que construya la aplicación, que la teste, que entregue el binario y que lo despliegue en nuestro entorno de test en este caso, y ahora había que ir preparándolo en los servidores del cliente para desplegarla en los entornos previos del cliente y en el de producción, ¿vale? Entonces, según empieza el proyecto, pues hay que ir haciendo esas cosas, que no son en absoluto tareas que tengan que ver con el frontend que teníamos que hacer, el backend, etcétera, ¿vale? Pues teníamos otras tareas como arrancar los repositorios. Bueno, pues meter el proyecto base, en este caso era en Vue.js el frontend y en PHP el backend. Luego empezaron a haber piezas en Java por temas de rendimiento. Bueno, pues hay que ir montando los repositorios para que... y eran de las primeras tareas que había que hacer, porque ya empezaba a haber por ahí algunas tareas técnicas de hacer frontend y backend. En este caso había también temas de representación en web de escenas 3D, bueno, pues tener los proyectos bien montados para que tengan el readme.md y tengan el proyecto base para empezar a meter pantallas y todo lo que sea, ¿vale? Y luego, ¿vale? Si aquí en esta anterior tenemos todas las tareas de un sprint, y mirad también que me va contando el número de issues el número de tareas, ¿vale? Issues es como lo llama Jira, que hemos metido, cuánto va a durar, a cuántas personas hemos enmarronado asignándoles las distintas tareas, y luego aquí no sale, pero nos dice el número de, o bien de horas para cada tipo de tarea que hemos metido, o de puntos de negocio, en función de cómo lo queremos hacer. No voy a entrar en ese jaleo, pero sí que el tema de las horas lo tengo que tener en cuenta, pues porque si voy asignando personas, lo que decíamos, 15 días son 80 horas de trabajo. No podemos meter algo ahí que uno esté con 89 y al mismo tiempo otro esté con 15 desocupado, ¿vale? Eso a veces hay tentación de que ocurra, pues porque se entiende a encargar al más espabilado, y el que a lo mejor rinde un poco menos, pues se le encarga menos. Bueno, es injusto, ¿vale? Cuando menos. Vale, pues una vez que yo arranco el sprint con todas las tareas, lo que tengo es esto. Yo voy teniendo tareas que voy a tener que hacer, tareas que ya están en progreso, tareas que ya paso, y esto se hace además arrastrando, ¿vale? Si pudiésemos aquí, si estuviésemos en Jira, arrastraría esta tarea si yo como desarrollador estoy desarrollando el entorno de realidad virtual este que os decía en 3D, y lo doy por hecho, lo muevo de aquí, lo arrastro aquí. Y entonces le llega una notificación por correo al que está marcado en el proyecto como encargado de validar, y él ya sabe que tiene una tarea que validar, pues ya tiene trabajo, ¿vale? Y cuando acabe de validar esa, pues le llegarán otras y las va validando él o un equipo de personas de lo que se llama QA, ¿vale? Quality Assurance o aseguramiento de la calidad. Y los de QA pues cogen y dicen, oye, pues mira, funcionó, vale, pues la paso a hecho, y una tarea ya que voy haciendo. Y luego hay diagramas que te van enseñando la curva de tareas que quedan por hacer, y cómo va bajando, te va poniendo lo que sería idealmente la recta de que cada día de manera uniforme te vas acabando tareas, y que acaba estando el contador de tareas pendientes a cero cuando acaba el sprint. Nosotros pues, muchas veces vamos en torno a esa recta ideal trabajando, ¿no? A veces vamos más lento, al final apuramos, bueno, eh, ese tipo de cosas. Me va avisando de los días que faltan, y en un momento dado, cuando yo creo que, bueno, cuando creo, ¿no? Cuando están todas las tareas acabadas, pues completo el sprint, ¿vale? ¿Qué pasa si quedan tareas por hacer? Pues completo el sprint, y por defecto, salvo que digamos lo contrario, las tareas que no se acabaron en el sprint actual, pues pasan al siguiente. Y entonces tienes que jugar a, pues tenía planificadas para el siguiente 80 horas por persona, pero como me desbordaron del sprint anterior 3 tareas por 20 horas, pues tengo que quitar
del siguiente y pasarlas al posterior, ¿vale? Y todo eso se hace muy fácil con el drag and drop que tiene la herramienta, ¿vale? Aquí tengo, nada, siempre os dejo por aquí los enlaces cuando os pasemos las transparencias, un poco la página de la herramienta para que la veáis. De esta hay muchos tutoriales. Es una herramienta que os podéis dar de alta en cloud para hacer trabajos en prácticas, para organizaros. Esto os viene bien ya desde vuestras etapas iniciales como estudiantes para poder organizaros y incluso personalmente tener paneles propios para ir organizando todas las tareas que tenéis, ¿vale? Podéis empezar con un panel Kanban sencillo y hay tutoriales en YouTube de sobra, ¿vale? O sea que perfecto. Esta gente cada vez ha ido ganando más dinero, por ejemplo, y ya no se dedican solo a hacer este tipo de sistemas de gestión de proyecto para desarrollo de software, sino que han creado ya mecanismos para que pueda también trabajar equipos de marketing, equipos de TI, de diseño, de operaciones y tal. Y todo esto ayuda a que una misma herramienta trabaje en todo el mundo, en DevOps, en BizDevOps, en DevOps más ITSM, en DevSecOps y en todo junto, ¿vale? Entonces, de ahí un poco el interés de ellos de que todos trabajen en la misma herramienta, para ganar dinero ellos y para ser más productivos los equipos y estar acostumbrados a trabajar todos de una manera homogénea, como decíamos antes. ¿Vale? Y luego, muy importante también, que en este enlace tenéis la guía de Agile de Atlassian. Os explica, está en inglés, pero bueno, es un inglés técnico que yo creo que no es difícil de entender. Y luego tenéis la fortuna ahora mismo de copiar y pegar trozos de código en herramientas como ChatGPT o similares y que os las traduzca perfectamente, ¿vale? Entonces os habla de Scrum, de sprints, de planificación de sprints, de las ceremonias que hay en Scrum, ¿vale? La planificación del sprint, la reunión diaria, que tiene que ser breve y que es simplemente para ver si alguien tiene un problema, que todo el mundo va según lo planificado y que si alguien tiene un problema levante la mano para que alguien del equipo, típicamente el Scrum Master, le ayude a resolver ese problema que tenga, ¿vale? La revisión del sprint y luego la retrospectiva del sprint. Cómo hemos funcionado como equipo, qué problemas estamos teniendo y qué tareas tenemos que meter, como decía, no solo para hacer el software, sino para mejorar en la aplicación de la filosofía de DevOps o de la metodología, pues en este caso Scrum, ¿vale? Bueno, nos explica todos los conceptos e incluso conceptos ya de cómo escala esto en organizaciones grandes, etcétera. Pero que le echéis un vistazo a esto yo creo que va a ser importante porque en algún momento o en otro, me consta, di otra charla también para, para otros compañeros de FP de Scrum y ya habían visto algunos temas. ¿Alguien pregunta por ahí? Samantha, cuéntame. Estás muteada. No parece que No, a no. lo mejor se le marcó sin querer, sí. Ah, vale. Bueno, nada. Pudo ser. Cualquier cosa me interrumpís y si no, me tiráis por el chat y al final si veo que hay preguntas por el chat, las hago una ronda ahí de respuestas y luego tenéis ahí mi correo, lo vais a ver al final. Vale. Según lo maduréis y lo penséis todo esto, que es mucha información de una tacada, sentiros libres de enviarme un correo cuando lo estiméis, ¿vale? Entonces, todo eso está muy bien porque os enseña los conceptos de las metodologías ágiles, Scrum, Kanban, os da conceptos de gestión de proyectos ágiles, gestión de producto, bueno, una serie de cosas muy importantes, pero además mapeadas a cómo se hace, cómo se usan en la herramienta, con lo cual van orientadas a que luego tú, pues si te creaste tu cuenta gratuita, hasta 10 usuarios, creo que podéis levantar una instancia y colaborar ahí 10 personas de forma gratuita, pues ya tenéis ahí un indicador de los conceptos, qué clics y cómo tengo que interactuar con la herramienta. ¿Vale? Bien, en la fase de codificación, a ver, esto da para una sesión, no para 15 de una tacada, ¿vale? Pero por decirlo pronto, me paré más en la fase de plan, me voy a parar un poquitín en la de testing y las otras las paso por encima porque lo importante es que cojáis el concepto de lo necesario que es
tener bien vertebrado el ciclo de vida del software y me paro en las cosas que, bueno, desde mi experiencia creo que son más importantes, ¿vale? Entonces, en la fase de code, hay que hacer una gestión eficiente del repositorio de código. Comentabais antes que, bueno, que teníais cierta experiencia, pues hoy hago un commit, un push, voy viendo cómo soy capaz en un repositorio Git de tener, igual que tengo el código en mi equipo, de tenerlo remotamente almacenado, que me sirve como backup y que además, al tenerlo ahí, pues potencialmente en la nube, si utilizamos, yo qué sé, Bitbucket, GitLab, GitHub, cualquiera de los múltiples proveedores cloud, o lo tenéis en un servidor propio que montasteis en Linux o en un GitLab que desplegasteis, que es un par de líneas en un Linux de montar un GitLab, pues desde ahí el propio GitLab o servidores como Jenkins son los que pueden, cuando ven cambios relevantes en el código, y ahora os voy a dar una idea de lo que es un cambio relevante en el código, pues se descargan el código. Si es una aplicación web, pues la construyen con la línea de comandos de Angular o de Vue.js o de React o de lo que sea el framework que estéis utilizando, y me genera una carpeta el código que yo tengo que subir al servidor Apache o Nginx o el que sea, me lo cipea y entonces eso es mi entregable del software cuando hablamos de entrega del software en la fase release, y eso cuando le hay que desplegar pues será copiarlo remotamente a la carpeta no sé qué del servidor web y descomprimirlo allí, ¿vale? Entonces, la idea es cómo yo hago que los cambios se consideren como relevantes por todas estas automatizaciones, ¿vale? Bueno, pues normalmente vosotros cuando estáis en un repositorio Git, si no me equivoco, por defecto, estaréis en la rama master, ¿vale? Según el proveedor podéis estar en la rama master o en la rama develop. La idea es que tú trabajes en la rama develop, ¿vale? Y tú vas haciendo los commits. Cada puntito aquí naranja fue un commit nuevo que yo fui haciendo, pues añadiendo botones y cajas de texto y demás, por ejemplo, en una página HTML. Y entonces me va quedando un registro. Si me cometí un error, puedo deshacerlo y volver a hacer el commit. O si veo que la lié mucho y quiero volver 2 versiones atrás, puedo hacerlo con distintos comandos de Git que ahora no vienen al caso, etcétera, ¿vale? Entonces, develop es lo que mantiene lo que llaman el work in progress, el trabajo en progreso. Cuando yo quiero desplegar algo a producción, lo que se hace es tener otra rama master, y yo lo que haya en ese momento en develop, hago un comando merge a la rama master. Es un merge develop master, ¿vale? Y de la que contribuyo eso a master, yo le meto un tag y es la manera de ir marcando las versiones, ¿vale? Esto todo un poco de manera simplificada. ¿Qué pasa? Que todo esto no es tan sencillo. Cuando trabajamos de manera un poco más, digamos, formal, con una estrategia de branching como es Gitflow, que os dejo aquí el artículo original, que es el mejor de todo lo que se ha escrito de Gitflow, el original que hizo Andrew Nissen en su momento, ya hace unos años, y os lo explica todo en detalle, ¿vale? Porque de Develop a Master tú no pasas directamente cuando trabajas con un equipo grande, con recursos, etcétera, sino que crea una rama release que se llamará release barra y el código de versión que yo voy a acabar dejando en master. Es decir, para pasar aquí de develop a través de una rama release a entregar lo que yo voy a taguear, lo que yo voy a marcar como versión 1.0 en master, pues yo va a pasar por una rama que se va a llamar release barra v1.0. ¿Y por qué se hace esta rama de release intermedia? Porque de que yo tenga algo preparado para ir a producción a que realmente esté para producción, seguramente pase por una serie de manos que lo van a probar, que lo van a mirar, y sobre la marcha te van a ir diciendo, hay que meterle aquí un meneo, hay que cambiar esto, y todo eso se hace en la rama release. Cuando yo acabo la rama release, ¿vale? Es cuando entrego a master. Y como yo fui haciendo cambios, también los tengo que devolver a develop, ¿vale? Y así tengo un código que se preparó para llevar a master, y encima en develop, donde yo llevo el trabajo en progreso, revierto todos esos cambios. Puede ocurrir que entre medias alguien haya retocado algún fichero que hayamos cambiado en la rama de release, y eso va a dar lugar a un conflicto, pero eso cuando trabajamos en Git muchas personas, va a ocurrir. Y eso hay técnicas que llegado el momento estudiaréis o en la empresa en que trabajéis os enseñarán de cómo solucionar los conflictos, ¿vale? Pero además,
A nosotros no vamos a ir haciendo los commits directamente en develop, sino que nos van a ir llegando asignaciones a tareas, por ejemplo, en Jira, donde nos van a explicar, y una de las madres del cordero de todo esto es que nos lo expliquen bien y nosotros lo entendamos bien, una tarea que tengamos que hacer. Cada tarea que tengamos que hacer, no hacemos los commits directamente en develop, hacemos una rama nueva a partir de develop y la vamos a llamar con el ID de la tarea de Jira. Y eso es lo que os digo yo, que nos va a permitir ir trazando cuando nos encargan una tarea con los commits específicamente relacionados con esa tarea que nos encargaron. Si en el sprint encargamos 10 tareas y supongamos que las 10 fuesen de ir haciendo las 10 en paralelo, vamos a tener 10 feature branches en las que la gente va a ir trabajando. O a lo mejor no, solamente hay 3 en paralelo y los va haciendo la gente, y cuando cada uno va acabando con una, pues se pone con otra y acaba las 2 o 3 que le tocaron en el sprint. ¿Vale? Cuando acabamos lo que nos han encargado, pues volvemos a hacer el merge de vuelta a develop, y entonces habremos mejorado develop con lo que había antes y lo que nosotros hayamos metido ahora. Puede ocurrir que cuando nos repartan las tareas y cada uno estemos en una feature branch distinta, al mergear de vuelta a develop haya conflictos, sí, pero la culpa es del que planificó, porque tiene que intentar planificar en tareas que sean independientes entre ellas para que no ocurra esto que os digo, que dos toquen el mismo fichero y al devolverlo a develop, si uno mergeó primero le va a dejar, pero el segundo le va a decir el Git, no, tocaste algo que alguien entre medias de lo que tú te llevaste de develop ha tocado, ¿vale? Entonces todo esto os lo explico un poco por encima, tenéis ahí el artículo, y cuando vayáis a trabajar en equipo os recomiendo que lo ensayéis. Es más sencillo de lo que parece, porque hay una extensión que a partir de ciertas versiones de Git ya está disponible, y si no, veis por tutoriales de Git Flow y os dicen cómo montarlo, porque tú no trabajas con comandos de Git de bajo nivel. Por ejemplo, aquí yo no tengo que hacer, cuando acabo una rama release, no tengo que hacer un Git merge a master y luego un Git merge a develop. Hay un comando que es Git close release, no se llama así exactamente, bueno, es el de cerrar release, y él solo ya se encarga de hacer el merge aquí y el merge aquí, ¿vale? Entonces, el chico este que inventó Gitflow hizo una serie de extensiones para que todas estas ramificaciones, cuando hay reglas de este tipo, de que tengo que mergear en 2 sitios o que me cierre de aquí y me lo devuelva a tal rama, yo simplemente creo una feature branch, cierro una feature branch, él ya hace los comandos por debajo, ¿vale? Bueno, y me quedo por contar, por no dejarlo así vacío, lo que es un hotfix. Un hotfix es que he detectado un error en producción y lo que más prima es arreglarlo en producción, ¿vale? Entonces, yo veo que tengo una versión 0.1 y voy a tener que publicar la 0.2 para corregir un fallo, ¿vale? Bueno, pues entonces hago el comando git este de crear un hotfix y el de master ya crea la nueva rama, nos pregunta cómo queremos taguearla, si es 0.2, y muchos por defecto ya dicen, como vienes de la 0.1, te propongo que se llame 0.2 y tú le das el OK y para adelante. Corriges el error y entonces a partir de ahí haces el comando de git, ahora me acuerdo, git hotfix finish, ¿vale? Y entonces él solo te hace el merge a develop, perdón, a master, para publicar el error, para publicar la corrección del error, que es lo que más prisa nos corre, y a develop, para que ese error quede corregido. En función de la configuración, podemos hacer que ni conflicto ni nada si alguien tocó ese fichero entre medias. Lo pisa, porque lo más importante es corregir ese error. El pobre que hubiese tocado ese fichero recibirá una notificación y tendrá que adecuarse para que lo que él cambió se adecue a ese hotfix que tuvimos que hacer, porque lo primero era corregir un problema en producción, ¿vale? Otra parte importante en el código es el análisis de la calidad del código. A ver, hay una parte que es que antes de ponernos a hacer código tenemos que hacer un análisis. Eso se habrá hecho, supuestamente debería estar hecho en la fase plan, ¿vale? Aquí estaríamos más en la parte del diseño, que incluso debería estar medio hecho, si no del todo, en la fase plan, ¿vale? Pero, por mucho que nos hayamos esforzado y hayamos hecho, bueno, un diseño bueno y tal, podemos cometer errores de diseño o podemos cometer errores directamente, pues porque metí, lo que dije antes, una inyección SQL y por error, tal como lo programé,
alguien en una cajita de texto me puede meter una sentencia SQL y enterarse de información que no le corresponde conocer de lo que hay en nuestra base de datos, ¿vale? Para eso hay herramientas como SonarQube, ¿vale? Que os pongo aquí el enlace para que, bueno, le echéis un vistazo un poco de lo que es. Y en un momento dado, SonarQube analiza lo que hay, pues, por ejemplo, a lo mejor cuando yo quiero publicar algo a producción, pues lo que hacemos es que el propio trabajo que se encarga de, según vamos estando en la rama release, ir publicando cada commit en la rama release en un servidor para que lo que vayamos haciendo alguien pueda ir testeándolo manualmente, ¿vale? Porque digamos que eso está relacionado con que alguien está validando que lo que hemos hecho es merecedor de ir a producción, probándolo y demás. Bueno, pues también podemos pasar un análisis automatizado de calidad del código para hacer el despliegue. Es decir, antes de que el probador pruebe lo que vamos metiendo en release, hay una automatización que pasa un análisis de calidad del código y nos dice los bugs que hay, y yo aquí puedo clicar y me dice dónde está el bug, las vulnerabilidades, y me dice en qué línea están las vulnerabilidades. Y no solamente eso, sino que SonarQube te suelta una parrafada bastante importante para que tengas claro cómo arreglarlo, es decir, te ayuda a arreglarlo. Entonces, cuando programéis, ya directamente, que tengáis en vuestro equipo instalado de manera local SonarQube y que de vez en cuando lancéis análisis de calidad del código, está muy bien porque os va a mejorar como desarrolladores, os va a ir dando recomendaciones, ¿vale? Entonces, en la fase de código, mientras usemos un esquema de branching, el más popular es GitFlow, ahí cada fabricante además propone el suyo, pues porque le interesa o porque cree que propone mejoras, ¿vale? Pero elegir uno, y esa es la base de que cuando hagamos un merge de una rama a otra, salten las automatizaciones que me compilan el código, pasan el análisis de calidad del código, pasan test del software, que vamos a hablar luego sobre ellos, hacen checks varios, no sé, levantan a lo mejor en un servidor y empiezan a atacar el servidor con peticiones a ver si funciona, lo que sea, ¿vale? Por eso la estrategia de branching es muy importante, incluso aunque estéis trabajando solos en un repositorio, simplemente porque si tenéis montado un ciclo de DevOps con SonarQube, con GitLab, con Jenkins, con estas herramientas que vamos a ir viendo, pues todo lo que sea compilar el software y desplegarlo en un servidor, pues lo tengáis hecho automatizado, ¿vale? Ya hay muchas plantillas y hay muchos proyectos en GitHub con plantillas para las distintas herramientas de pipelines, o sea, de trabajos que automatizan todo este flujo de coger el código, analizarlo, construirlo, ejecutar las pruebas del software que deberíais haber metido en vuestro software, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, nada, aquí tengo unos ejemplos. Bueno, esto es la fase de build. Y aquí simplemente, pues eso, es un servidor que está escuchando cambios relevantes en el código fuente, y los cambios relevantes es que hagamos un merge de una rama a otra, que cerremos una feature branch, que digamos que queremos hacer una release, que vayamos a cerrar la release y entonces vamos a intentar desplegar en producción, etcétera, ¿vale? Y de estos hay un montón. Por ahí tengo la referencia de GitLab, está Jenkins, está... casi todos los proveedores de Git ahora tienen GitHub tiene GitHub Actions, Bitbucket tiene Bitbucket Pipelines, casi todos los proveedores de Git ahora mismo tienen su propio sistema de construcción en cloud, y ya no solo de construcción en cloud, sino una cosa que me salté de antes, de integración continua, de entrega continua, y aquí tengo una rata que tengo que corregir, y de despliegue continuo. Integración continua es cuando tengo un sistema que me permite tener unos scripts, vamos a llamarlos así, lo que se llaman pipelines, ¿vale? En la jerga, que a partir de cambios en el código me lo construyen y me lo prueban. Entrega continua es cuando tengo implementados ciclos que me lo construyen, me lo prueban y lo entregan. Es decir, cogen el binario, el zip de la aplicación web, y me lo taguean con el número de versión, no sé qué, no sé más, y eso queda ahí en un servidor. Ya veremos luego qué utilidad tiene. Y despliegue continuo, que tengo aquí la rata, que es el que hace la construcción, la prueba, la entrega y el despliegue. Esto es automatizado normalmente en los entornos previos a producción, porque antes de desplegar algo a producción, aparte de todo esto que automatices, lo más normal es que haya muchos ojos mirando en un entorno previo a producción, viendo que todo va muy bien, vale, está listo. Y entonces tú tienes toda la automatización hecha hasta el release, y en un momento dado alguien le da el botón del play y coge el artefacto y pum, automatiza el despliegue a producción, ¿vale? Bien, pues nada, aquí simplemente pues eso, va teniendo listados de
lo vamos a ver más adelante en las siguientes pantallas, de jobs que se han ido ejecutando para un proyecto software, pues esto a lo mejor es el proyecto del frontend y todas las veces que se ha desplegado un pipeline que lo que hace es hacer la construcción, el análisis del código, las pruebas, etc., no sé qué más, de nuestro frontend, una tras otra. Y vemos, pues nada, que una falló y luego puedes entrar dentro y ver el por qué, otra pasó, otra falló, otra funcionó, y te va poniendo también por aquí, podría ponerse el commit que está asociado a lo que el sistema está intentando industrializar en cuanto a lo que es todo ese ciclo de entrega continua o despliegue, o sea, integración continua, entrega continua, despliegue continuo, en función de que lo tengamos montado todo o parte, ¿vale? Y luego todas estas herramientas pues dan información de cómo hemos ido evolucionando, porcentajes de pipelines con fallo, cada cuánto hay fallos, en qué componentes hay fallos, etcétera, ¿vale? Y esto es parte de lo que vamos a usar en la fase de monitorización, ¿vale? Para ver cómo estamos rindiendo como equipo. Nada, aquí lo veis un poco más grande cuando veáis las transparencias y ves el estatus de una ejecución de un pipeline, qué número de ejecución fue, quién fue la persona que lo lanzó o si se lanzó automáticamente, porque tú puedes darle al play cuando quieras y que se ejecute o que se ejecute por un merge de una rama a otra. Todas las fases, el pipeline puede estar dividido en fases, aquí solamente hay una fase, pero podrían ser 7 y ver si hubo 7, pues que rompió en la cuarta, ¿vale? Para tener más detalle y cuando se ejecutó, ¿vale? Que tenéis el botón de ejecutar el pipeline a mano, ¿vale? Y aquí tenéis, pues nada, la página de GitLab, que os cuenta un poco lo que hace. GitLab es una herramienta que es una de las más populares hoy en día porque cubre las 8 fases del software, pero no es la mejor en cada una de las 8 fases. Entonces, por ejemplo, una combinación típica que tenemos es Jira para la planificación de proyecto y GitLab para todo lo demás, ¿vale? Y a partir de que en GitLab estén las feature branches con su nombre que incluya el código de la clave de las tareas que hay en Jira, pues a partir de ahí ya podemos tener un poco el mapa completo. En Jira te engancha y te va enseñando todas las compilaciones que van teniendo lugar y todas las entregas de software a los distintos entornos. Y en GitLab puedes tener también acceso a resúmenes de lo que pasó en Jira, ¿vale? Entonces, al final, todos tienden a entenderse con todos para que la gente, bueno, pues se haga ahí su menú de herramientas. Si te cuadra que tienes una sola, mejor, porque va a ir todo más del tirón, no tienes que hacer integraciones. Si integras varias, pues vas a tener también que echar tiempo en que esas integraciones funcionen, sobre todo cuando haya cambios de versión de cada una de las herramientas, ¿vale? Bien, y aquí vemos, pues dentro de un job, pues este, por ejemplo, tiene 13 fases. Primero limpia, porque al final tú tienes un servidor que va construyendo aplicaciones y el trabajo que se encarga de, pues en este caso, yo qué sé, fabricar a partir del código fuente una nueva versión de una aplicación web. Lo primero que hace es limpiar el workspace para que cada vez que pase el pipeline no se vaya llenando de ficheros y ficheros y al final rompa porque no hay espacio en disco. Inicializaciones, luego hace un clonado de la rama develop en este caso, invoca a SonarQube para que haga un análisis de lo que hay en la rama develop, luego clona una rama feature, bueno, va haciendo una serie de cosas, luego pasa una serie de quality gates, a veces esta fase de quality gates, pues igual es que le llega un correo a alguien para que cuando se desplegó la aplicación en un entorno previo la pruebe un poquitín y del visto bueno, y entonces tiene la posibilidad de venir aquí, darle un botoncín de aprobar tal, y entonces ya pasa a la fase 8 y vuelve a limpiar el workspace, inicializa, no sé qué. Vale. Aquí lo que tiene pinta es que de una tacada, digamos que fabrica y entrega un frontend y luego un backend, porque se repiten pasos. Y los entrega pues en una herramienta como Nexus que vamos a ver luego a continuación. Y aquí nada, para que veáis un poquitín más en grande todos los tipos de visualizaciones de cuántos pipelines se ejecutaron por la última semana, los exitosos, los que fallaron, luego puedes entrar y en cada uno de los puntos ver qué pipeline falló, darle al botón, ir al pipeline y ver qué fue lo que pasó, etcétera. Eso está en la sección de charts de CICD que os puse ahí en el enlace. Y luego os puse aquí bueno, una lectura la guía de principiantes a DevOps de GitLab, que nada, es descargarosla y listo. La fase de test, esta es muy importante. Toda tecnología de desarrollo, todo framework de desarrollo hoy en día, Vue.js, React, Angular,
Spring, si desarrollas en Java, no desarrollas Java pelo, siempre sueles con un framework de desarrollo y el más popular, y yo diría que el mejor es Spring, .NET, Node.js, lo que sea, todas ya vienen con un framework de pruebas. Y es un delito no hacer el software y intentar romperlo nosotros mismos. Entonces, pues si tenemos una función que dados unos parámetros de entrada da un valor de salida, lo que nos facilitan estos frameworks de software es que hagamos funciones que automaticen, que llamemos a esa función con distintos valores de entrada y le digamos qué valores de salida son los esperados. Esto a veces se hace con la gente de negocio. Oye, me explicaste un poco cómo va el algoritmo, pero para probarlo, pásame una Excel en la que con distintas combinaciones que tú creas representativas de los valores de entrada, qué valor de salida me tiene que dar. Y entonces él te pasa la Excel y tú vas implementando llamadas a esa función que tú tienes en el código y los valores esperados. Y si no cuadra, pues al final te va a dar un informe en el que te va a decir, oye, pasaste todas estas invocaciones en modo prueba y estas 3 funcionaron, pero hay una cuarta que no cuadra. Y entonces tienes que hablar con el de negocio igual metió la pata en un copy-paste o se dio un caso de la algoritmia que él no había pensado y salen cosas distintas de lo que pensó, o tenéis un bug porque en uno de los casos no metisteis un if que había que meter y no, y no funciona, ¿vale? El software como debiera. Luego os dejo por aquí una referencia de Iberus, que es una empresa que se dedica al desarrollo de software, que explica un poco ahí en manera bastante resumida lo que yo de manera más resumida os pongo aquí, ¿no? Que es la pirámide del software. Cuando hacemos software complejo, cuanto más invirtamos en test unitarios, y el ejemplo de test unitarios es lo que lo que os acabo de decir, tengo una función y yo le paso todos los valores que se me pueden ocurrir a mí o a un compañero o a alguien que me ayude a testear y tiene que cuadrar con unos valores de salida. Esos son test unitarios. Prueba de manera unitaria funciones, métodos, clases, eh, y sé que lo que entrego, hice todo el esfuerzo posible. Otros me ayudaron a poner todo el esfuerzo posible en que eso esté bien hecho, ¿vale? Cuanto más invirtamos ahí, menos problemas vamos a tener de que lo pongamos en producción, no esté bien probado, y a resolverlo y a ver dónde es el error, se quejó un usuario que no te lo supo explicar del todo bien, y tengas tú encima que hacer como ingeniería inversa para saber qué es lo que le pasó al usuario, para saber corregir el error, ¿vale? Luego estarían los test de componentes. Si trabajamos entre varios en un proyecto software, cada uno va haciendo sus métodos y sus clases que se juntan con los métodos y clases de otro y son un componente software. Y luego muchos componentes software van a componer un sistema completo, ¿vale? Que a lo mejor exponemos a través de una API REST, que es un poco el estándar hoy en día para publicar cosas en Internet, de forma que exponemos un servidor y a lo mejor la aplicación web llama a ese servidor mediante el API REST para comunicarse con él, pedirle información y pintarla en el navegador web. Al final son capas de lo más sencillo, de los componentes más sencillos, de los elementos más sencillos del software, que son métodos, clases que hacemos cada uno, a métodos y clases que se unen en componentes, que luego se integran en sistemas más grandes y que luego se exponen como APIs al exterior y que por delante tienen una interfaz de usuario, ¿vale? Cuanto más vayamos invirtiendo en las fases más pequeñas, especialmente en la fase, en lo que sería la capa de pruebas unitarias, más probabilidades tenemos de que no se encuentren errores en las de arriba, ¿vale? Y tengo por aquí un vídeo de cosas que se pueden llegar a hacer muy chulas, que esto ya lo hicimos en 2016. Tuvimos que hacer una aplicación para una empresa que se dedicaba a dar pulseras NFC para eventos, de manera que tú cargabas desde la aplicación con dinero la pulsera y tú podías ir pues a conciertos, a museos, a lo que sea, y pasando la pulsera comprando cosas. Entonces, bueno, una de las cosas que decidimos hacer es ser capaces de que el cliente no tuviera que echar tiempo en probarlo, sino que automatizásemos nosotros las pruebas del software. Lo que estamos haciendo aquí es levantar un servidor open source que os podéis descargar vosotros, que se llama Appium, y mediante un framework de testing, eh, hacer que se levante un emulador de Android y que
el código de pruebas del software vayan llamando a Appium para que vaya haciéndole peticiones a la aplicación que emulan a una persona toqueteando la aplicación. ¿Vale? Entonces, esto tarda un huevo en levantar aquí esto es de 2016, imaginaros lo que en un portátil podía, que fue donde lo hicimos, podía llevar todo esto. Voy levantando la splash screen de la aplicación, sale el menú y entonces empezamos a hacer pruebas del login. El login, primero el sign up en la aplicación, que funciona, que si meto algún dato mal no funciona. Luego meter usuario y contraseña, el usuario y contraseña del usuario que acabo de crear eh, mal para ver que me sale una pantalla que me dice has metido mal el usuario y la contraseña. Bien, y entonces me pasa ya a lo que es la aplicación en sí. Lo que estáis viendo es automatizar cosas que un usuario puede llegar a hacer para anticiparnos a que si algo tiene que romper, que lo sepamos antes de que el usuario lo haga. Aquí estoy automatizando el alta del usuario. ¿Vale? Luego, más adelante, pues ya estoy. A ver, vamos a ir por aquí. Bueno, aquí está dando de alta una pulsera. Las pulseras tenían serigrafía un código, la das de alta y metes tu nombre de usuario y tal, no sé qué, y ya la tienes lista para activar. La activas y ahí está el menú de lo que era la aplicación, ¿vale? Vamos a dar un poquitín para atrás. Yo puedo añadir una pulsera, puedo ver todas mis pulseras, porque aparte de que yo tenga una, puedo crearlas para mi familia o quien sea, cargarlas, hacer transferencia incluso de saldo entre pulseras, borrarla o desactivarla o activar de nuevo una que haya desactivado, ¿no? Y luego una serie de operaciones adicionales. Entonces, nada, yo voy por aquí haciendo pruebas. Aquí, por ejemplo, cogí y dije, quiero cargar, le di a lo de cargar, metí el número de pulsera y me salta la página del banco. Y yo intercepto la página del banco y le puedo meter, obviamente la plataforma del banco tiene una serie de códigos de tarjetas que es mentira las cargas que hace, ¿vale? Te va a decir siempre que sí. O le puedes tú, por parámetros, fijar cuando quieres probar el que todo funcionó mal, para probar también ese caso. Y así con todo, ¿vale? Pues pudiste transferir 12 euros, etc, etc, etc. Y claro, aquí vamos por el minuto 8, pues llegamos hasta Eran 20 y pico minutos de pruebas probando el caso, el camino feliz y casos en que metías un valor mal y cómo gestionábamos bien ese caso y le damos la información al usuario, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es fundamental. Probar y aprender poquitín a poco de lo que vais aprendiendo a programar, a testear, ¿vale? Echarle un vistazo aquí y luego cada framework, ya sea Python, ya sea Spring para Java, ya sea cualquier framework web que os enseñen, mirar siempre en la documentación la parte de pruebas porque tiene unos tutoriales bastante fáciles de ir siguiendo cuando ya sabes programar un poquitín de cómo probar. Y eso os va a dar salud a lo largo de vuestra vida como desarrolladores si os dedicáis a desarrollar. ¿Vale? Bueno, la fase de release es muy sencilla, todo funcionó bien y yo cojo pues mi aplicación web y tengo un punto zip que lo registro y bueno, me va a ir dejando, no es tan sencillo como dejarlo en una carpeta, sino que hay un sistema un poco de carpetas internas de servidores como Nexus o GitLab tiene el suyo propio metido en el propio GitLab para ir llevando un poco, para ir dejando el histórico de los binarios que vamos a acabar desplegando en cada uno de los entornos y especialmente el de producción. ¿Por qué? Porque por lo que sea podemos darnos cuenta de repente que hubo un error y que ese error viene de alguna versión anterior ya. Entonces yo puedo ir instalando en entornos previos versiones anteriores que no tengo que volver a compilar y ver en el repositorio Git qué commit era, sino que ya los tengo aquí registrados. Y yo puedo ir 3 versiones para atrás, el error sigue y en la cuarta no. O sea que fue entre la entrega de la versión 1.0 y la 1.3. Y entonces voy mirando, pues no, fue en la 1.1 donde fue el error. Y entonces ya puedo ir al commit y ver los cambios que metimos y lo que hicimos y analizar en qué línea puede estar ese error que a lo mejor era de algo que funcionaba antes, durante un momento, queriendo tocar otra cosa, rompimos otra cosa que no queríamos. ¿Vale? Bien. Bueno, el tema de despliegues es automatizar pues la copia de ese punto zip, de ese punto war, lo que sea, a un servidor y ejecutar algo para que se lance la nueva versión. Eso es algo muy automático y muy propio de cada una de las tecnologías que vayáis a desplegar. No nos vamos a parar en ello, pero cuando
al final vamos siendo maduros en todo esto de automatizar análisis del código, ejecución de pruebas con la construcción de la aplicación, entrega de versiones y despliegues a entornos, empezando por entornos previos para probar las cosas antes de que lo llevemos al entorno de producción, pues se llegan a beneficios como ser capaces de desplegar, bueno, cuando todo esto se junta con que planifiquemos bien y dividamos las tareas de lo que tenemos que hacer, pues lo que es la autenticación, que es una épica, en 3 o 4 tareas, que es la autenticación que había dicho con usuario y contraseña, con Google, con Apple, con no sé qué, ¿vale? Vamos a poder ir poco a poco desplegando nuestra aplicación y la primera versión solo tiene usuario y contraseña, pero ya tengo usuarios que empiezan a usar mi aplicación y que van a validar mi hipótesis de negocio de que esa aplicación era útil para gente y la iba a comprar o la iba a descargar y usar. Luego ya iré metiendo en versiones sucesivas el login con Google, el login con Apple y lo que sea. Entonces, como yo voy a querer ir sacando de manera frecuente pequeños cambios o no tan pequeños cambios, según decidamos, pues puedo automatizar respecto a lo que sería desplegar y hacer todo esto de manera manual, pues puedo hacer despliegues 200 veces, de manera 200 veces más frecuente, ¿vale? Y si yo voy haciendo testing y tengo gente que prueba y no sé qué más, e identifica cuando algo rompe, dónde está el origen y somos suficientemente maduros para corregirlo rápido, pues lo que pone aquí, ¿no? De alcanzar hasta tasas de por 24 veces más rápidos recuperándonos de fallos. O eh, reducir por 3 el ratio que tengo de fallos ante cambio. Cada vez que publico una nueva versión, pues divido entre 3 la cantidad de veces que lo que publico, por lo que sea, contiene un fallo, ¿vale? Y reduzco una cantidad muy grande que pone 2.555 en el caso de esta empresa, lo que es el lead time, que lo vamos a ver ahora. El lead time, bueno, os lo adelanto, es el tiempo que pasa desde que alguien mete, por ejemplo, en el sprint una tarea hasta que esa tarea se ve reflejada en que la tiene la aplicación en producción, ¿vale? Y eso es fundamental que sea lo más corto posible. ¿Cómo es posible? Estando todos bien formados, siendo un equipo maduro, colaborando entre todos y, entre otras cosas, teniendo pues todas estas automatizaciones, ¿vale? La fase de operaciones, no me voy a meter en ella, sería todo el tema de gestionar los servidores, ya sean propios, en la nube, con Amazon Web Services, con Azure, con Google Cloud Platform o con 50.000 que hay que son muy buenos y no son tan conocidos, ¿vale? Y donde hay que destacar eh, la posibilidad de la gestión de infraestructura como código. Yo aquí puedo tener una especie como de documento en el que defino eh, mi infraestructura, ¿vale? Lo vamos a ver aquí más grande. Esto es un fichero con una tecnología que es Vagrant, que es open source, que utiliza VirtualBox, que también es open source, y os dejo aquí el enlace, para que yo, si ejecuto este documento, si le digo a Vagrant y el nombre de este documento, ¿vale? Lo que va a hacer, voy a saltarme todo el rollo, que es de un caso real, es levantar una máquina virtual en la máquina en la que yo estoy ejecutando esa instrucción de Vagrant, que, que va a tener 4 gigas, 2 de nuestras CPUs, si fuese un portátil de estos de ahora, pues a lo mejor tienen 4 CPUs, 8 CPUs, 16 en función de lo caro que sea, pues 2 van a estar reservadas para esa máquina virtual. Y yo en esa máquina virtual pues puedo desplegar mi frontend, mi backend, el frontend con el Apache o lo que sea, ¿vale? Incluso te deja pues indicar la dirección IP con la que quieres poder comunicarte con esa máquina, bueno, una serie de scripts para inicializar la máquina, una serie de cosas, ¿vale? En este caso es un Linux, es un Red Hat Linux y Red Hat es un poco complicado con el tema de las licencias y todo eso y lo que importa es esto, ¿vale? Y si vais a VirtualBox y si vais a Vagrant, tiene tutoriales muy sencillos para que con 2 clics descargando veáis cómo de manera declarativa, con un documento de este tipo, más sencillo que este, obviamente, en los primeros ejemplos, y apoyándome en una tecnología gratuita como VirtualBox, yo puedo jugar a levantar máquinas virtuales en las que voy probando mi software. Incluso cómo tengo software en una máquina virtual, otro software en otra, y cómo uno hace peticiones a la otra, etcétera. Es decir, con una máquina suficientemente potente, de las que hay hoy en día, y por 1.000 euros ya las hay, y la empresa que se precie, pues ofrecerá ese tipo de recursos para que un desarrollador pues, pueda prototipar infraestructura. Y en ese prototipado de infraestructura vais a poder hacer incluso mini pruebas de carga para anticipar que cuando hicisteis un cambio, ostras, esto me fríe la máquina virtual. Bueno, pues o tengo que mirar que algo hice mal y puedo optimizar para que no me la fría, o tengo que hablar con el de sistemas, que realmente es el que gestiona
los servidores en producción para decirle, es que esto que me pidieron ya lo intento optimizar, pero no hay manera. Va a pedir mucha más CPU y hay que hacer unas pruebas de carga en serio. ¿Vale? Y luego está la fase de monitorización, en la que, por ejemplo, con los ejemplos que os puse, hay que monitorizar el software, el frontend y el backend. Pues, por ejemplo, pongo ejemplos. Operaciones solicitadas al backend versus demanda de recursos del servidor o del clúster. Todas estas herramientas te permiten ver, generar gráficas de uso de CPU, y yo tengo por ahí otras herramientas que no me da tiempo a comentar, como puede ser JMeter, en la cual puedo ir lanzando peticiones al servidor de manera, por ejemplo, escalonada. Y yo voy viendo cómo va subiendo el consumo de CPU y de memoria y digo, oye, pues eso tiene pinta de que como me entran 1000 usuarios, necesito una máquina de tanta potencia, ¿vale? Puedes, por ejemplo, monitorizar, como digo, concepción, pantallas visitadas por cada usuario y qué acciones ejecuta, ¿vale? Porque a lo mejor invertimos un dinero en una pantalla y no entra ni el dato. Y no entra ni el dato o porque la pantalla es muy fea, o porque es muy difícil llegar a ella, o porque directamente la gente, yo qué sé, lo que vimos antes en el ejemplo, a lo mejor vemos que no hay nadie que haga intercambio de saldo entre pulseras. Pues esa igual hasta me la acabo quitando o la dejo, pero no invierto en mejorarla, porque como casi nadie la usa, ¿vale? O hago entrevistas a los usuarios por ahí en los eventos y tal. Oiga, ¿usted es usuario de tal? Sí, es que le veo con la pulsera. ¿Por qué no utiliza la transferencia de tal? Pues porque lo uso yo solo. No, porque lo uso con mi familia, pero yo no me atrevo de andar dejando una pulsera con dinero a mis hijos. O no, porque al final vamos toda la familia y lo pago yo todo con mi pulsera, ¿vale? Entonces dices tú, coño, pues no tenía sentido eh, hacerla, o ya que la hice, no invierto más en ella, ¿vale? Monitorización del software, herramientas de gestión del ciclo de vida del software. Jira genera informes, visualizaciones, genera logs. SonarQube lo mismo. GitLab, obviamente también, incluso ya te las pinta el solo en pantalla. Entonces, toda esa información es la que tenemos que ir estudiando para ver qué estamos haciendo bien, qué tareas se nos atraviesan, dónde podemos mejorar, etcétera, para tomar decisiones que van pues, al siguiente sprint, si trabajásemos en Scrum, en la planificación de proyecto, ¿vale? Entonces, es un poquitín todos esos beneficios que da, ¿vale? Importante, como lo estamos midiendo todo, lo estamos monitorizando todo, pues habrá que establecer KPIs, métricas, etcétera. Os voy a contar las más importantes. Estas son las métricas DORA 4. Las métricas DORA 4 son el lead time, que ya os lo adelanté antes, el tiempo que lleva ya no solo implementar, sino poner en producción cualquier cambio añadido, cambios, etcétera, que nos piden. La frecuencia de despliegue, con qué capacidad yo me lo monto para que me vayan llegando peticiones de publicar nuevas versiones cada poco tiempo y yo las pueda ir publicando y no tarde mucho en publicar y esté a la espera la versión siguiente que me están pidiendo, ¿vale? El change failure rate, que es el ratio de fallo ante cambios. Cada vez que publico una nueva versión, ¿con qué porcentaje hay algún bug? Eso hay que intentar reducirlo, ¿vale? Y cuando hay algún tipo de problema, que haya un bug y hay que corregirlo, que se nos caiga el sistema, el tiempo medio de recuperación ante fallos, ¿vale? Esas son las 4 métricas principales de DevOps, ¿vale? Y hay un libro aquí que está muy interesante, pero que, bueno, eso para dentro de unos años mejor porque es un poco duro de seguir, pero en el que se hizo una investigación hace ya como 7 años, que lo hizo esta empresa Dora, que fue por eso de ahí viene el nombre de Dora 4. Les encargaron unos estudios y ellos por debajo iban haciendo más estudios que les llevaron a esta conclusión. Y es que existe una correlación entre tener unas buenas métricas Dora 4 y que el negocio que está explotando ese software tenga buenas métricas de negocio como rendimiento económico, penetración en el mercado, satisfacción de los clientes y algunas otras más, ¿vale? Rendimiento económico, obvio, porque tú haces software de manera muy rápida, con calidad, con el esfuerzo justo. No estás siempre con errores cada 2 por 3 y teniendo que arreglar los errores, que son horas de gente a la que pagas, ¿vale? Penetración en el mercado, pues porque como el software funciona bien, pues tiene calado entre los clientes. Esto obviamente vendrá complementado con que hagas tus campañas de marketing y todo eso. Y satisfacción de los clientes, que el cliente contento pues es la mejor inversión en marketing que hay, porque con el boca a boca va a ayudar a que todo el mundo se anime a usar tu software, ¿vale? Bien, esto sería un poquitín, ¿vale? Lo que era la charla. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta, no queda mucho tiempo porque como a mí esto me apasiona, me enrollo como una persiana. Si no, os explico un poquitín el ejercicio.
¿vale? Y si no, casi las preguntas, sentiros libres, tenéis ahí mi correo, me vais enviando y os voy respondiendo de manera rápida y comentamos, ¿vale? Ejercicio que se me ocurrió, teniendo en cuenta que creo que estáis en grupos, tenéis 4 horas, algo que sea llevadero, ¿vale? Vamos a imaginar una aplicación tipo lista de tareas, ¿vale? Y ya os pongo, ya para que os inspiréis bien, tengo por aquí el enlace y además, a ver si me deja ponerlo, bueno, cuando acabe os lo pongo en el chat, incluso si me deja y tengo permisos, os paso el juego de transparencias, ¿vale? No, la información que quieras compartir con ellos tienes que enviármela a mí. Vale, Sí. vale. Bueno, sí que les dejaré el enlace del chat, ¿vale? Para No, que... pues no es que no podemos utilizar el chat. Por eso, Vale, tú me lo envías a mí y el tutor lo comparte con ellos. vale, porque no lo van a hacer ahora mismo, ¿no? Eh, El ejercicio. bueno, ahora tendrás un descanso porque Vale, bueno, tienen a las 3 que se tienen queden, otra. con que Sí, apunten todomvc.com ya es suficiente, vale. ¿vale? Apuntarlo, aseguraros de que lo apuntáis, con que lo apunte uno del grupo es suficiente, Igual ¿vale? luego me envías la presentación también Eso para. es, eso es. Entonces, esto ya lo tengo yo por aquí, ¿vale? Ese enlace es esto. Y aquí vais viendo lo que es una aplicación de lista de tareas para que tengáis un poco claro lo que sería. Lo que espero es que penséis en una que sea un subconjunto de lo que da esta, que está bastante bien currada, ¿vale? Entonces, comprar leche, pasear al perro, ir al cine, voy poniendo mis tareas. Y lo que te permite es darlas por completadas, ver todas, solamente las que están en marcha, solo las completadas, puedo cargarme una, puedo borrar todas las completadas, etcétera. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, quiero que representéis visualmente las fases del ciclo de DevOps mediante diapositivas de PowerPoint, con cajas de texto, como os voy a enseñar ahora, o con papel y boli, eso a mí me da igual, ¿vale? Que simulen cómo vosotros plantearíais pues un sprint concreto en el que hay una serie de tareas que yo voy haciendo a lo largo del ciclo de DevOps, ¿vale? Y os voy a enseñar un poco yo el ejercicio a medio hacer para que os inspire más todavía, ¿vale? Y solo os pido llegar hasta la fase release, el que llegue a más, pues que os puntúe mejor, ¿vale? Y si os tenéis que centrar en alguna, en cómo testearíais la aplicación. Todos los pasos que haríais, por ejemplo, replicar lo que yo acabo de hacer y intentar ver que no rompe la aplicación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en la fase plan, pues tendréis que tener fichitas de estas que digan, pues, añadir la caja para añadir tareas, el botón de eliminar tareas, el botón de marcar tareas como hechas, ¿vale? Lo podéis hacer así de sencillo, con 3 o 4 tareas, o si lo queréis hacer más profesional, vais al todombc.com y lo veis. Diseñar la interfaz, ¿vale? Y organizar las tareas del equipo en fases, incluso repartiros el trabajo, si es un trabajo en grupo, y asignar a cada uno una tarea. Pero lo hacéis sencillo en cajitas de texto, ¿vale? Después, pues, ¿qué se haría en la fase de código? Oye, pues habría que implementar con HTML estos campos de entrada, no sé qué más, para que veáis cómo mapea las tareas a cada acción que tiene que hacer cada una persona ahí a nivel de código, ¿vale? Luego la fase de construcción, bueno, esa sería sencilla, la de construir la aplicación, ¿vale? A veces hay pasos adicionales en la de construir, como verificar que están bien enlazados todos los archivos HTML, CSS y JavaScript, que levantas un navegador local y que lo pruebas, etcétera, ¿vale? Y en la fase de test, verificar que se pueden añadir tareas, que no sé qué más. Si hubiese un navegador, que metemos mogollón de tareas y no saturamos el navegador, etcétera. ¿Vale? Esto es un poquitín lo que os he pedido. Hasta aquí. Luego ya el otro ya lo, lo dejaríamos. Entregáis el ejercicio y listo. ¿Vale? Esta página está muy bien. todomvc.com, que os lo dije que os iba a decir tal. Aparte de que ahí tenéis el enlace directo a lo que es la aplicación, tú puedes elegir, estos tíos la tienen implementada en prácticamente todos los frameworks de desarrollo web que hay y tú pinches en uno de ellos, lo que ves en cada uno de ellos es lo mismo porque la aplicación al final es la misma, pero tienes al lado como el código, no sé qué, no sé qué más, os sirve para ver cómo de complicado o no complicado y elegir basado en ejemplo un framework u otro en función de que os parezca más fácil, más difícil, más completo. Pues, esta página, a los que os guste o os toque en la formación que tenéis o porque os guste simplemente, está muy bien y me sirvió un poco como base para el ejercicio. Así que nada, 1 hora y media, ya me tuvisteis que aguantar 1 hora y media, tenéis mi correo y estoy a vuestra disposición.
si os encantase, os gustase todo este camino, que hay mucho trabajo en torno a él, ahí me tenéis, yo encantado de recibir gente con ganas de trabajar, que nos hace falta. Estamos ahora creciendo en proyectos y llevamos mucho tiempo siendo poca gente y es el tiempo ya de crecer. Y si es de la mano de gente que estudia en Asturias y recién titulada y con ganas de trabajar, pues aquí nos tenéis. Así que nada más, ya recibiréis el material y encantado ahí de haber intentado poder aportaros algo y nada, el futuro está en vuestras manos. Sois los que me vais a jubilar a mí, o sea que lo que os pueda ayudar, encantado, ¿vale? Vale, no veo consultas, pero veo aplausos, así que está todo claro. Bueno, lo Gracias, dicho, ¿eh? Nacho, por Cualquier compartir duda, toda esta... crítica incluso de, oye, esto cuando lo cuentes no te vayas tanto por la parte de detalle técnica de no sé que no me he enterado de nada o cosas así, bienvenido también, que me ayuda a mejorar a mí. ¿Vale? Claro. Bueno, gracias por compartir toda esta información con nosotros. A María Luisa, gracias por el apoyo también en la mañana de hoy y a todos por la atención. Ahora disfruten de un descanso y en la tarde continuarán con mi compañero Alejandro. Venga, un saludo a Así que todos. bueno, gracias, Quedo a Ignacio. vuestra disposición. Un abrazo. Vale, hasta luego. Chao. Chao.